Está con nosotros el doctor Daniel Orellana, él es investigador y catedrático de la Universidad de Cuenca. Daniel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues las cifras son alentadoras en materia de vacunación, sobre todo aquí en la provincia de La Suay, con este 79% de población que estaría ya vacunada con las dos dosis, lo que ha provocado además el relajamiento de algunas medidas. El día de hoy en el Consejo Cantonal se va a debatir precisamente un paquete de reformas que va a permitir relajar algunas medidas y la apertura de algunos servicios como bares, discotecas, pero también ha motivado de alguna manera esta situación relacionada al avance de la vacunación, a la apertura, por ejemplo, de clases, tanto los establecimientos educativos del nivel básico, bachillerato y también las universidades estarían ya retornando a las aulas de manera semipresencial, lo que de alguna manera provoca mayor movilidad de personas, un mayor encuentro de personas y por supuesto un mayor contacto del virus. Estuve revisando el día de ayer algunos resultados y cómo ha ido evolucionando en algunos lugares esta situación de la pandemia, y había casos tanto en Estados Unidos como en México, por ejemplo, de que los primeros efectos de la vacunación en los primeros días y los primeros meses era precisamente lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿no? Un porcentaje bajo de hospitalización y sobre todo de personas que ingresaban a cuidados intensivos. Sin embargo, con el pasar de los meses, estos porcentajes se han ido nuevamente incrementando. Había el caso de Tijuana, por ejemplo, que llegó incluso al 8% de ocupación en los hospitales y de atención de casos de COVID-19, y al día de hoy está nuevamente con un 52% de ocupación. Esto tiene que ver directamente con la movilidad de las personas, con el encuentro de las personas, con este reencuentro que además en el que todos estamos esperanzados, pero que también hay que ponerle la debida atención. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Rosana, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente las cifras son alentadoras sin duda, y la vacunación ha ido a un ritmo espectacular, por no decir menos. Yo creo que era obviamente una de las banderas de campaña del presidente Lasso, y creo que todos estamos contentos en el avance que se ha dado, no hay duda alguna al respecto, ¿no? Sin embargo, sí persisten algunas preocupaciones, como acabas de mencionar, sobre todo precisamente creo que viene esto de una errónea estrategia de comunicación desde el gobierno, como decir, listo, estamos ya vacunados y se acabó esto. Y lastimosamente no se ha acabado, ¿no? No por eso quiere decir que estamos en altísimo riesgo, no por eso quiere decir que estamos en la misma situación que estábamos el año pasado, por supuesto que no. Pero no podemos bajar la guardia. Yo creo que lo que nadie quiere en ninguno de los casos es volver a tener, en este caso sería ya una tercera ola, en algunas provincias una cuarta ola de casos de hospitalizaciones, el momento que ya por fin parecería que tendríamos todo bajo control, ¿no? Recordemos que desde bien el inicio de la pandemia ya se hablaba muchas veces de este efecto que vamos a ir viendo en el tiempo, ¿no? Olas de contagios, olas de hospitalizaciones, olas incluso lastimosamente de defunciones. Y esto es obvio, cada vez que hay una ola, pues hay una medida de control, como las medidas más estrictas de confinamiento que hubieron desde marzo del año pasado, y luego hay un relajamiento de esas medidas, hay un rebrote, hay una nueva medida, etcétera, con lo cual vamos viendo este efecto que algún investigador llamaba la danza y el martillo, ¿no? Una serie de olas que cada vez son más leves, más leves, más leves. ¿Qué es lo que ha pasado y que tanto en los modelos matemáticos y epidemiológicos que han desarrollado los investigadores como ya en el mundo real, lo que se ha visto, es precisamente que hay una especie de efecto de rebote y luego de los procesos de vacunación? ¿Por qué se da esto? Yo creo que hay dos efectos combinados en este momento. El uno es precisamente ese relajamiento, tal vez excesivo en algunos casos, del autocuidado, de las medidas de prevención, y también, no voy ni siquiera a decir de las restricciones, sino de las recomendaciones que se pueden dar desde los organismos centrales y las autoridades de salud.
Y eso obviamente junto con el problema de las nuevas variantes. Y esto es uno de los, probablemente de las cosas que más preocupan a los investigadores en medicina y en epidemiología, en virología, porque ya sabemos que el virus muta, estamos con algunas variables de preocupación que se llaman específicamente el tema de la variante Delta, que parece que tiene, o está ya demostrado que tiene un comportamiento bastante más agresivo. Y por lo tanto la combinación de estas dos variables, relajamiento de medidas y nuevas variantes, podría dar lugar a un rebrote si es que no se hace esto adecuadamente. Y un rebrote implicaría probablemente nuevas medidas de restricción, que insisto, creo que es lo que nadie quiere. Entonces creo que extremadamente importante, por un lado, dar la comunicación correcta y adecuada desde los organismos competentes, principalmente con respecto al tema del autocuidado. En segundo lugar, la gente que no se ha vacunado debe vacunarse. Recordemos que en este momento está aprobado todas las vacunas para mayores de 16 años y algunas vacunas incluso para mayores de 12 años, pero los menores de 12 años aún no. Los niños todavía no están vacunados, todavía no pueden vacunarse, y la única manera efectiva de protegerles a ellos es vacunándonos todos el resto, porque así podemos cortar también las cadenas de transmisión. Esto creo que es muy importante también recordar. Y finalmente, hay unas implicaciones concretas de estos escenarios para las clases. Tanto en la universidad, específicamente en la Universidad de Cuenca, estamos con un programa de retorno a las aulas basado en evidencia científica, en la cual estamos tratando de tener un conjunto de estrategias que disminuyan el riesgo de contagio al mínimo posible, pero también en otras instituciones educativas, ¿no? Allí las recomendaciones generales en cuanto a ventilación, lavado de manos y mascarilla es la combinación perfecta. Recordemos que ninguna medida sola es suficiente. Necesitamos un conjunto de medidas para poder disminuir el riesgo. Ahora, Daniel, antes de entrar ya a lo que están haciendo los establecimientos educativos, y además ahí hay una experiencia interesante en la Universidad de Cuenca de cómo ha venido trabajando y cómo se ha venido preparando para recibir a sus estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria ya a partir del día 27, en el que se retornaría a clases, al menos desde el segundo ciclo. Tiene que ver con estos procesos de movilidad también, y yo he venido insistiendo en el transcurso de esta semana con otros entrevistados también el tema de la transportación. Este es un elemento fundamental, y digo por qué, porque las instituciones educativas en todos los niveles están haciendo esfuerzos realmente importantes para precautelar la salud, en este caso de su gente. Sin embargo, hay procesos anteriores a llegar a las instituciones educativas, y tiene que ver fundamentalmente con el transporte público, con el transporte a través del cual nos vamos a movilizar para llegar tanto a nuestros lugares de trabajo, que también muchos ya están ejerciendo la presencialidad a tiempo completo, y este es un elemento que necesariamente también hay que ponerle atención. Sin lugar a dudas, Rosana, y gracias por tocar el tema, porque es realmente en el espacio, digamos, en el que nosotros hemos estado trabajando más fuertemente la movilidad de las personas en el contexto de la pandemia. Y definitivamente allí hay una preocupación fuerte, hay una preocupación grande. Dentro de la universidad hay varios grupos de investigación que han estado trabajando sobre la estimación de los riesgos precisamente en los medios de transporte. Y las cosas que han venido saliendo son realmente de preocupación. Estamos aquí viendo que nuevamente se están juntando la crisis sanitaria como tal, pero también como un problema en general sistémico del sistema de transporte de nuestras ciudades. Lastimosamente, la pandemia ha afectado de forma muy fuerte también al sector de transporte por obvias razones, todos lo sabemos, tanto simplemente por una disminución de la demanda como por la serie de restricciones en temas de aforo que se dan, ¿no? Es importante recordar, el virus se transmite por el aire. Esto es una cosa que no me cansaré de decir y que muchas veces lo olvidamos. El contagio por superficies es menor, el contacto por alimentos es casi nulo, el virus se transmite por el aire. Y si es que tenemos muchas personas encerradas en un lugar con poca ventilación, el riesgo es alto.
Y un bus, por ejemplo, que tenga las ventanas cerradas y que tenga muchas personas adentro, es la definición, por lo tanto, de un lugar de alto riesgo. Sin embargo, ya se ha demostrado también que es posible tener unidades de transporte público seguras, con bajo riesgo. ¿Cómo? Insisto nuevamente, manteniendo la ventilación. La forma más fácil, todas las ventanillas abiertas. El momento que hay una buena ventilación en una unidad de transporte, el riesgo de contagio baja muchísimo. En el caso de unidades específicas, unidades de transporte que no tienen ventanillas, por ejemplo, el tranvía, y esto muchas ciudades del mundo lo han hecho, pues simplemente se instalan filtros de alta eficiencia en los sistemas de ventilación, y esto también ha demostrado que disminuye muchísimo el riesgo de contagio. Entonces, nuevamente, yo creo que una de las cosas es que estamos olvidando es que la ciencia nos ha dado soluciones para muchas de las cosas. No es necesario, no debería ser necesario en este punto volver a un encierro total, volver a unas restricciones enormes. Lo que tiene sentido es aplicar las medidas que se conocen. En términos de movilidad, entonces, hay formas de hacerlo. Transporte público es el principal medio de movilidad de los cuencanos y cuencanas. Debemos recordar eso. El 60% de los hogares en Cuenca tienen el transporte público como su principal medio de movilidad. Entonces, es imprescindible que este sistema funcione bien. Y para esto necesitamos, sin lugar a duda, la colaboración del gobierno, la colaboración del sector privado, en este caso, pues, las empresas de transporte, y por supuesto de la academia también, para poder dar estas recomendaciones y estas evidencias que hay. Y luego el otro factor, pues, es las nuevas formas de movilidad. La forma más segura de movilizarse en este momento en la ciudad, en el contexto de la pandemia, y en general por razones de salud, es la movilidad activa. Es decir, a pie o en bicicleta. Cuando estamos en espacios abiertos, los riesgos de contagio son mínimos. Y en este sentido, Daniel, quisiera yo también tener tu opinión sobre este proyecto de ciclovías aquí en la ciudad, que podría ser, como tú dices, una excelente opción, sobre todo en materia de seguridad, para quienes por temores a sufrir un accidente, prefieren ir en su vehículo propio a utilizar, por ejemplo, una bicicleta, pero esta podría ser una gran alternativa, sobre todo para los y las estudiantes. ¿Qué opinión tienes tú, ya que ha habido algunas acciones por partes de ciertos sectores de la ciudadanía ubicados cercanos a la construcción e implementación de esta infraestructura? Ha habido oposición por parte de algunos sectores. Rosana, si es que algún día en alguna ciudad del mundo se construye una ciclovía sin oposición, eso sería noticia. ¿Sí? Yo nunca he escuchado un proyecto de estas características que no haya tenido oposición. Siempre va a pasar. Y esto pasa obviamente porque los seres humanos somos, como se dice, animales de costumbres. Si estamos acostumbrados a una cosa, a un tipo de comportamiento, a un tipo de ambiente, y eso cambia, nuestro cerebro automáticamente va a responder con algún tipo de reacción. Es que yo estoy acostumbrado a irme en mi vehículo a todas partes y a estacionarme donde quiera y tener todas las facilidades, y algo llega a modificar ese comportamiento, me voy a oponer, ¿sí? Solamente para poner ese ejemplo, y hay muchos más. Entonces yo creo que esto primero no debería preocuparnos, no debería asustarnos, no debería, y en ningún caso, ser una razón para que Cuenca no cumpla con el deber que tiene de convertirse en una ciudad del siglo XXI. En este momento está clarísimo, no puede haber una ciudad en el mundo que se precie de estar avanzando en sus sistemas de movilidad en los que no se incluya la movilidad activa, especialmente bicicletas y peatones, como parte de su infraestructura. Eso no existe, no hay manera, si no seguiremos siendo una ciudad del siglo pasado. Sí, Cuenca yo creo que tiene avanzado sin dudas, tiene todavía deudas, digamos, de lo que debería haber avanzado. Estamos retrasados al menos entre 6 y 8 años de lo que se debería haber hecho en Cuenca en términos de movilidad activa, y así que recibimos con muy buen agrado de que se vayan haciendo infraestructuras, sobre todo infraestructuras de calidad, porque debo decir que hablando de la ciclovía de las márgenes de los ríos, es realmente una ciclovía bien diseñada, es un proceso como realmente se debería hacer.
Durante la pandemia, además, el municipio ha hecho lo que se llama ciclovías emergentes, es decir, tratar de dar más espacio emergente, porque hay mucha más gente ahora que se mueve en bicicleta. La estimación que tenemos es que de aproximadamente se ha cuadruplicado el número de personas que circulan en bicicleta en la ciudad, desde un 2% que teníamos en el 2019 hasta un pico de 8% que tuvimos en el 2020. Y es muy probable que ahora con la reapertura de clases eso pueda incluso aumentar mucho más. La ciudad tiene la obligación de dar las condiciones adecuadas para que la gente se pueda mover en bicicleta de forma confortable y de forma segura. Sobre todo los estudiantes y a las universidades es el mejor escenario que podemos tener, que ellos puedan llegar en bicicleta. Además, y esto es súper interesante, que hay varios estudios que demuestran que hay una correlación entre esta movilidad activa, es decir, caminando en bicicleta, con el desempeño académico. En palabras más simples, las personas que llegan en bicicleta o caminando a la universidad tienen en general mejores calificaciones de aquellos que llegan en medios motorizados. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque nuestro cuerpo llega preparado, nuestro cerebro llega oxigenado, es decir, un poco de ejercicio, que no necesita ser un ejercicio fuerte, sino simplemente de caminar o pedalear, le prepara a nuestro cerebro para una jornada de trabajo, una jornada académica de muy buena manera. Y hablando de las jornadas ya de trabajo, Daniel, el tema que quedó todavía un poquito pendiente en este diálogo y que ya nos fuimos yendo por otros caminos, que es precisamente estas opciones y estas alternativas que nos permiten contribuir a la seguridad de la gente dentro de los establecimientos educativos, dentro de cualquier espacio cerrado. A la final, el aula, aunque tenga más ventanas, aunque estén las puertas abiertas, son lugares cerrados. Coméntanos cómo se ha trabajado, cuál ha sido esta experiencia. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, en la Universidad de Cuenca y a través de la Dirección de Vinculación, varios grupos de investigación de varias disciplinas estamos precisamente diseñando estas estrategias de disminución de riesgo para el retorno a las aulas. Con uno de los grupos hemos estado trabajando precisamente en una evaluación de cada una de las aulas de la universidad en términos de la ventilación que tiene, ¿no? Tenemos un modelo muy sencillito para hacer esto y una herramienta que permite a los profesores precisamente calcular cuántos estudiantes y durante cuánto tiempo podrían estar dentro de una clase sin llegar a superar un umbral de riesgo, ¿no? Y además estamos haciendo ya algunos experimentos específicos con algunos colegas expertos en el tema que son muy interesantes. Poníamos el otro día en redes sociales un ejemplo de esto, utilizando, por ejemplo, extintores de fuego. Los extintores de fuego, la mayoría de ellos funcionan con CO2, y lo que hacemos es simular un aula llena. ¿De acuerdo? En lugar de poner ya de una vez a los estudiantes en la clase y ver qué es lo que pasaría, lo que hacemos es utilizar un extintor para llenar el aula con CO2, es lo que nosotros expiramos, ¿no es cierto?, cuando respiramos. Y lo que hacemos, por lo tanto, es tomar medidas con sensores de CO2 para estimar el tiempo que demora el aula en ventilarse. Esta estimación nos indica precisamente cuánto recambio de aire hay en el aula, cuánta ventilación hay en el aula. Y como había dicho al inicio, este nivel de ventilación está directamente relacionado con el riesgo de contagio. Por lo tanto, a pesar de que tenemos una gran proporción de estudiantes y de profesores vacunados, a pesar de que vamos a estar todos siempre utilizando mascarillas, desinfectando las manos, manteniendo el distanciamiento físico, todavía puede haber un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo lo vamos a controlar precisamente teniendo niveles de ventilación adecuados. En este momento la universidad está haciendo algunas obras emergentes también en las aulas para garantizar que cada una de las aulas tenga un mínimo de ventilación que permita precisamente a profesor y estudiantes estar en un ambiente seguro. Esto es una forma de hacer las cosas mucho más basadas en evidencia científica de lo que dicen simplemente los protocolos, por ejemplo, del COE, que dicen, por ejemplo, aforo del 50%, aforo del 60%, pero no han dicho por qué 50, por qué 60. Una aula bien ventilada podría tranquilamente tener un aforo del 90% si existe espacio para distanciamiento físico, y otra aula que esté mal ventilada no debería superar en un 10 o 15% el aforo. Y esto mismo que sucede en aulas también es aplicable con mayor razón, para bares, para restaurantes, etc. Entonces sería mucho más interesante
en lugar de poner un número de aforo que sale de no sé de la cabeza de quién y bajo qué concepto, se hagan formas más inteligentes, más basadas en datos, en evidencia científica para estos aforos. Un sensor de CO2 que puede estar alrededor de $200 puede ser una herramienta súper útil, por ejemplo, para un restaurante, garantizar a sus clientes que tienen una ventilación adecuada y que pueden disfrutar de su comida sin exponerse a un riesgo mayor. Ahora, Daniel, en paralelo a estos experimentos que están haciendo ustedes, también otra herramienta con la que se cuenta es esta calculadora que permite medir también los riesgos, es decir, precisamente medir la cantidad de CO2 o la cantidad de contaminación que existe en ese momento en el aula. Esto va a dar el indicador o el timbre o el llamado de atención para que se diga es momento de salir, por ejemplo. Exactamente. Sí, la idea de esto es, hemos venido trabajando de esto ya casi un año, evaluando diferentes modelos de riesgo, y hay un modelo matemático muy interesante desarrollado en la Universidad de Boulder, Colorado, que es en el cual nos hemos basado para este trabajo, que nos ha permitido desarrollar esto que le llamamos una calculadora o un estimador de riesgo, que es una pequeña página web que uno lo que hace es colocar las características del aula, las dimensiones, por ejemplo, el ancho, el alto, el número de ventanas que tiene, el número de puestos que hay para estudiantes, etcétera. Y la calculadora lo que va a hacer es tomar esta información, hacer una serie de procesos por detrás de un modelo matemático y entregar como resultado la estimación del nivel de riesgo que podría estar expuesto a las personas que asisten al aula, asumiendo obviamente que hay una persona contagiada presente que no se haya detectado porque, por ejemplo, podría ser asintomático. Esta calculadora permite precisamente estimar los niveles adecuados de aforo, como decía hace un momento. Entonces, si es que yo tengo un aula, yo pongo los datos y la calculadora me va a decir, pues, por ejemplo, que yo podría tener hasta 15 estudiantes durante una hora dentro del aula sin llegar a tener un nivel importante de riesgo. También podría usar esta calculadora para decir, bueno, ¿qué pasa si es que hago una clase más larga? Yo tengo que dar 2 horas de clase, no 1. La calculadora me va a sugerir, por ejemplo, disminuir el número de estudiantes. O también como profesor puedo organizar grupos de trabajo y hacer sesiones pequeñas, por ejemplo, con grupos de 10 estudiantes, y esas sesiones pueden ser más largas en el tiempo. Nuevamente, la idea de esta calculadora es ofrecer evidencia científica y datos que permitan este tipo de toma de decisiones, ¿no? Si es que hay personas interesadas, la calculadora y el código de trabajo está libre, de manera que se puedan replicar en otras instituciones. En nuestra página web de Yactalab tenemos también algunos ejemplos que pueden ser utilizados para otras instituciones educativas. Ahora, Daniel, bueno, en honor al tiempo, quisiera yo solamente extenderte a una inquietud que nos han hecho llegar y, bueno, es evidente que la universidad ha optado por un modelo híbrido, un modelo semipresencial. No quiere decir que a partir del 27 los 17,000 estudiantes aproximadamente que tiene la U van a retornar a las aulas. Se está trabajando en un plan que definirá cada una de las facultades de acuerdo a sus propias realidades. No es igual la carrera de medicina que la carrera de comunicación social o de jurisprudencia, tienen necesidades y requerimientos para el aprendizaje distintos y un poco ahí se va a basar el tema del retorno, si va a ser presencial, en qué casos y si va a ser semipresencial. Pero la pregunta que nos hacen es la condición de que este retorno sea voluntario, como está ocurriendo en los establecimientos educativos, tanto a nivel básico como de bachillerato. Es decir, si en la universidad alguien que decide no ir a clases presenciales podrá hacerlo. No, en el caso de la universidad, la definición que se ha dado es que las modalidades que determine cada una de las facultades son modalidades obligatorias para todos. Y esto difiere en cuanto a los establecimientos de primaria y secundaria precisamente por el tema de la vacunación. La vacunación, hemos dicho, es la mejor herramienta que existe, junto con todas las otras medidas que se están implementando en la universidad, garantizan un mínimo riesgo. Entonces, la universidad está armando, ya está armado realmente en cada facultad, desde la próxima semana se socializará cómo va a funcionar en cada uno de los casos. Es importante mencionar que diferentes carreras, como has mencionado, y diferentes facultades tendrán diferentes estrategias.
En general, aspiramos que durante el primer semestre, el próximo semestre, tengamos más o menos un 50% de presencialidad, aproximadamente. Esto obviamente va a variar. Esa semipresencialidad se implementa de diferentes formas. Por ejemplo, algunas facultades han optado por que algunas asignaturas sean en línea y otras asignaturas sean presenciales. Otras facultades han optado por trabajar precisamente en grupos en los cuales van rotando. Un grupo tiene una semana presencial y otro grupo tiene virtual y la semana siguiente varía. Pero todos los estudiantes entran en la misma modalidad. No hay en este caso opciones de decir yo quiero estudiar de esta manera o yo quiero estudiar de esta otra manera. ¿Se ha podido conocer, Daniel, tienen tal vez un estimado del porcentaje de estudiantes que estarían ya vacunados o esto se va a establecer con las matrículas? Ahí todavía no tenemos precisamente lo que tenemos diseñado en este momento es que durante la matrícula hay precisamente los estudiantes tienen que llenar un formulario en los cuales vamos a tener ahora sí los datos de vacunación específicos ya para nuestra comunidad universitaria y de hecho eso nos permite también afinar nuestros modelos de riesgo, ¿no? Si es que vemos que el porcentaje de vacunación no es muy alto, pues se seguirán haciendo campañas para tratar de aumentar estos niveles. Recordemos que la vacunación tiene un efecto no solamente personal, sino comunitario. Es decir, no me vacuno solo por mí, para protegerme a mí, vacuno también para proteger a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Mientras más gente estemos vacunados, más nos estamos protegiendo entre todos. Entonces, estos datos vamos a tener también durante la próxima semana y eso también nos va a permitir precisamente afinar nuestros modelos. Tenemos también el apoyo de una experta en epidemiología que está diseñando precisamente un sistema de monitoreo epidemiológico en el cual nos va a permitir entender cómo va comportándose la enfermedad el momento que regresemos a clase. Y eso también va a permitir implementar medidas emergentes en el caso que sea necesario. Por ejemplo, en el caso que se ve un brote dentro de un aula o una facultad, pues allí sí en ese momento lo más probable es que se tenga que regresar durante un periodo de generalmente 2 o 3 semanas a clases virtuales hasta controlar el brote y reabrir. Esto es algo entenderemos, Daniel, que se estará trabajando en una serie de protocolos precisamente para ir dando respuesta a cada circunstancia que vaya presentándose en este retorno presencial a las aulas de la Universidad de Cuenca. Pero el tiempo se nos ha acabado, quizás nos quisiéramos quedar conversando de muchísimos detalles más, temas muy interesantes y sobre todo de gran interés para los estudiantes que todavía tienen algunas preocupaciones de cómo va a ser este retorno. Agradecerte por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido el doctor Daniel Orellana, investigador y catedrático de la Universidad de Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.